Pues ya en otros vídeos de esta serie, de este proyecto Los libros y yo, pues te he hablado un poco de mis lecturas infantiles y juveniles y cómo a partir de un verano, digamos, de la adolescencia, recuperé un poco la lectura ya más en serio, que se ha mantenido realmente hasta hoy. Pero hoy lo que te quería contar fue una etapa, digamos, intermedia, una etapa de madurez. Pasado un poco esas primeras lecturas, hubo un momento que, pues eso, de madurez lectora, que en el fondo corresponde también con una madurez de edad, los tardíos 30, los 40, en que me tomé muy en serio la lectura de literatura. Cuando digo en serio, quiere decir que fui, vamos a decir, sistemático y que además me ocupé de leer a las grandes cumbres de la literatura española y universal. Bueno, por ilustrarte un poco lo que quiero decir con sistemático, una cosa un poco anecdótica, ¿vale? Aparte de leer lo que es literatura, digamos, lo que es obra literaria en sí misma, también en esa época leí, pues bueno, un puñado de libros sobre teoría literaria. Y uno de los primeros que leí, pues es este de aquí, es la novela española en el fin de siglo, de Santos Alonso, y otro similar. Y, y cogí este libro, si lo viéramos por aquí, no aparece mucho, pero hay subrayados, porque me dediqué a cada obra que mencionaba, que me causaba algún interés por algo o un autor, me la apuntaba. Y durante unos años estuve sistemáticamente buscando esas novelas en librerías y leyéndolas. En algún caso fue muy sencillo, la mayoría fue muy sencillo encontrarlas, alguno ya tuve que encargarla y alguno todavía a día de hoy no he conseguido hacerme con ellas, pero sí leí, bueno, pues prácticamente a todos los grandes autores españoles, pues yo qué sé, pues por decir alguien, pues a Juan Bennett, por ejemplo, ¿vale? O un otro tipo de autores, pues eso, que a lo mejor si no, o leí, por ejemplo, El Tiempos de Silencio, en fin, literatura un poco de España de mediados y finales del siglo XX con los autores principales. Pero aparte de eso, también pues fui leyendo pues literatura universal, de escritores extranjeros, que hasta esa fecha había leído poco de escritores extranjeros, y por ponerte algún ejemplo, lectores, o sea, autores, perdón, vamos, de los que son figuras, de los que se estudian, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me gustaban mucho los rusos, aquí leí, bueno, pues de Tolstoy, ¿vale? O de Dostoyevsky, pues aquí tienes pues Ana Karenina, un buen tocho, como puedes ver. También, aunque menos, de autores pues franceses, ingleses, pues aquí tienes a Madame Bovary de Flaubert, leí más de Flaubert, y así pues prácticamente bueno, pues de todos los autores más relevantes, y eso incluye haber leído libros de los que en teoría son cumbres, como se suele decir, pues todo el mundo dice que lo ha leído y luego no es verdad, pero en mi caso te aseguro que es verdad. Pues sí que sé, pues aquí tenemos, por ejemplo, la Rayuela, ¿vale? De Cortázar, o, o yo qué sé, pues el Ulises de Joyce. Este es un ladrillo engordo y sinceramente, a pesar de que se considera una cumbre literaria, personalmente a mí me fue un ladrillo en cuanto a contenido, pero bueno, lo leí y bueno, y el más típico de todo, perdón, nuestro Quijote de la Mancha, pues también me lo leí. Como puedes ver, leí libros de grandes autores y no me cortaba un pelo, aunque fueran tochos, y de hecho a propósito un poco los que te he mostrado son todo tochos. Y de alguna forma, entre las lecturas que hice de teoría literaria, más la lectura de estos grandes autores, probablemente esa época es donde de alguna forma estaba más metido en literatura y hasta cierto punto podría decir que más entendía, entre comillas, de literatura, aunque nunca me he considerado realmente un entendido de literatura. Y luego además esta actividad se acompañó de bueno, pues otro tema que quería resaltar. Y fue la participación en un par de foros literarios y sobre todo en uno de ellos. En la época que te estoy hablando todavía las redes sociales muchas no existían. No existía Twitter, yo creo que tampoco existía Facebook, por ejemplo, ¿vale? No sé si estaba de MSN, de Microsoft, pero prácticamente no había redes sociales y entonces las personas colaboraban normalmente a través de foros, una especie de página en que tenían foros con tópicos bueno, pues para comentar y para debatir.
Y bueno, pues participé en dos. Uno muy conocido, que quien sea aficionado a libros puede conocerlo, que es el de Nica entre libros, pero ahí participé poco. Pero el que fue muy importante para mí fue un foro que se llamaba El Recreo, donde no sé cuántos usuarios estábamos. Probablemente censados había a lo mejor cientos o puede que más. Pero bueno, activos de verdad yo diría que estábamos unas decenas, pues 30, 40, que sí que éramos muy activos debatiendo, y junto con cosas que eran un poco más tontas, también se hacía mucha recomendación literaria de libros recientes o de clásicos, había alguna lectura organizada de libros, y había la oportunidad también que cada uno escribiera pequeñas obras que, bueno, pues que eran comentadas. Y durante unos años, para mí, para todos los que participamos intensamente, fue una gran experiencia. Era una época distinta ahora, como decía, a nivel de comunicación social. De hecho, en esa época no era normal presentar tu cara, que tu perfil, que supiera muchas veces ni tu nombre real, ni, o sea, ni tu nombre ni tu cara, sino que te presentabas mediante un seudónimo y un avatar. En mi caso, en lo que era el recreo, participó un avatar intencionadamente muy simple, con mi color favorito, el azul, que todavía alguna se acordará que me da muchas veces el hombre azul, precisamente por esos tonos azules. Y durante mucho tiempo no nos conocíamos más que por el seudónimo y ese avatar que se ponía ahí, aunque también de vez en cuando se hacían quedadas y bueno, pues nos veíamos en persona. Yo personalmente, sobre todo, estuve en una quedada que fue muy importante y que correspondió con la presentación de un libro, pero eso, bueno, eso lo veremos, eso en ese libro hablaré en otro futuro vídeo. Y bueno, pues esto es un poco la idea, sobre todo destacar, aparte de esta interacción con otras personas mm, a nivel un poco de hablar de temas literarios y recomendaciones de libros, que por desgracia ahora mismo sí que la tengo un poco perdida, aunque mantengo el contacto con alguna de estas personas de ese foro, pero sí es importante para mí, por lo menos, esa época de haber leído realmente a prácticamente todos los grandes autores de la literatura universal, todos los grandes títulos, y que aunque en algún caso te puedan parecer pues o tochos o cosas tal, realmente se nota que son buenos, son de otra calidad y aunque no todos, antes decías, por ejemplo, Ulises, sinceramente, no me gustó, pero muchas de esas obras, yo que sé, recuerdo, por ejemplo, La Regenta, me gustó mucho, muchas de esas obras que te he comentado que pueden parecer rollo, luego están muy bien, por ejemplo, las obras de los rusos. Y bueno, pues eso fue un poco la época de madurez, digamos, lectora. La mantengo algo hasta la actualidad, aunque ahora mismo estoy quizá un poquito más, más relajado. Y bueno, pues un poco hasta aquí te quería comentar. En el siguiente vídeo hablaremos un poco ligado a esta misma época, alguna experiencia, pero en este caso ya de escritura.